Muy buenos días, vamos estudiantes, vamos a continuar con nuestra clase de manejo y utilización de especies forrajeras en el capítulo de abonos orgánicos. Antes de continuar donde dejamos, quería hacerles una aclaración porque hubo un error en una de las diapositivas anteriores donde hablábamos del control sanitario del compost. Aquí había puesto por error fase mesófila y es la fase termófila la que destruye la mayoría de los patógenos cuando es mayor a 53 grados centígrados. Entonces, por favor, me disculpan y vamos a continuar entonces como habíamos quedado en la clase pasada. Después de esta corrección, que aquí donde control sanitario del compost es fase termófila. Vamos a hablar del compost de la porquinasa. ¿Por qué hago énfasis en este compost? Porque realmente la porquinasa es el estiércol más usado en fertilización de pastos, por lo menos en Antioquia, donde la mayoría de nosotros ejerce la profesión. Esta utilización de la porcinasa generalmente es líquida con una dilución pues que no se conoce, pero generalmente son porquinasas de máximo 2%, 3% de materia seca, o sea que es una gran cantidad de agua, con todos los problemas que ello acarrea. Inclusive si ustedes van a certificar una finca de BPG, no se pueden utilizar estiércoles crudos, y mucho menos si usted tiene, como nosotros tenemos en la hacienda La Montaña, si usted tiene otras explotaciones como avicultura o ganadería. Entonces es muy importante compostarlo con todos los beneficios que se derivan del compost. La porquinasa es de un manejo desagradable, su mismo olor, su consistencia no es muy agradable que digamos. Entonces se recoge la porquinasa cruda, sólida, como vemos en esta figura. Se le echa un aditivo vegetal que puede ser aserrín, puede ser cascarilla de arroz. Esta cartilla técnica que sacó Corantioquia ya hace algunos años, se hizo un trabajo muy interesante con el grupo GIEM de la Universidad de Antioquia. En esta cartilla se habla del manejo y evaluación de la porquinasa mediante procesos de compostación. Y vamos a mirar algo de esta cartilla. Como les dije, se hizo con el grupo GIEM, Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares, y con la Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales de la Universidad de Antioquia. Aquí hay una secuencia fotográfica, se mezclan las materias primas que mencionamos anteriormente, que es la porquinasa cruda con el aserrín. Más o menos dice la cartilla, 2 partes de estiércol fresco por una parte de aditivo vegetal como proporción en volumen. Aquí se ve muy sencillo la pila ya con la mezcla de materiales listas para compostaje. Ustedes observan que es un compostaje muy sencillo. Aquí en la cartilla notan algo importante, que ese material debe ser lo más seco posible, porque ustedes saben que ese estiércol de cerdo pues es húmedo y viene mezclado con los orines o el purín. Entonces hay que disminuir el aspecto fangoso que tiene y que esa humedad total en la mezcla esté cercana al 60% o menos si es posible. Ellos relacionan una curva de compostaje donde ustedes pueden ver temperatura versus tiempo. Aquí se ve la temperatura ambiente
está alrededor de 20 grados y se observa la curva de temperatura, donde observamos fase mesófila, fase termófila y luego la fase de enfriamiento. Y ustedes ven que esto se completa muy rápido, en 27, 28 días, sin incluir pues la fase de maduración o curado, que también es muy importante. Cuando se composta por quinasa se encuentran algunos organismos que normalmente se pueden ver, que son larvas de insectos. Cuando está la mezcla fresca, está iniciando apenas el proceso, simplemente son larvas de dípteros, de moscas que eclosionan y ahí se observa, eso se descompone de todas maneras igual. Aquí se observan larvas de dípteros, larvas de otros insectos. Esta es muy común encontrarla, las larvas de díptero, aún en residuos vegetales de frutas, por ejemplo, se observan muchas larvas de dípteros, que son las moscas que se acercan a los residuos, ponen sus huevos. Las pupas de estos dípteros. Esta es una pequeña larva de coleópteros, que generalmente son benéficas, simplemente se alimentan de esos estiércoles. Son generalmente coleópteros coprófagos. Se encuentran ácaros y se pueden encontrar también ya en la fase final del proceso lo que llamamos cochinillas de la humedad, que son estos animalitos que realmente no son insectos, son artrópodos, pero son como un indicador del proceso ya en sus etapas finales. Aquí recomiendan que después del proceso de compostaje se muela el material. Esto para darle pues una característica física agradable, una mezcla homogénea, una partícula homogénea. Y también es más fácil si yo lo voy a fortificar o agregar con otras fuentes minerales de nutrientes. Si le voy a agregar otros fertilizantes, pues es más fácil la mezcla. Ustedes pueden ver ahí el molido en una máquina con motor sencilla y la mezclada ya en una máquina mezcladora que también muele. Generalmente cuando está seco y uno no tiene estas máquinas, pues usa los tamices o las cribas, los tamices grandes de alambre para uniformizar la granulometría. Bien, el producto terminado, como en un buen compostaje, debe ser completamente diferente a sus materias primas iniciales. Es decir, esto no debe tener ningún olor a estiércol. Miren que se puede coger con las manos, ya debe estar sanitizado. Si se hizo un buen proceso de madurado, no debe tener residuos de acerrín o de ningún residuo vegetal. Entonces miren la gran ventaja, esto se puede guardar, esto se puede comercializar y no como el uso líquido que simplemente se llena el tanque estercolero y hay que vaciarlo inmediatamente. Entonces esto tiene grandes ventajas. Pues esto lo tenemos, lo he intentado hacerlo y hay que hacerlo como un programa en la Hacienda La Montaña, de nuestra facultad, porque no tiene mucho sentido, especialmente ahora en época de lluvias, estar vaciando sus tanques a un potrero. Muy bien, recuerden que al inicio les mostré la composición promedia de elementos en porquinasa líquida y los efectos. También vimos una aplicación de esto en un andisol por 2 años. Pero miremos lo que significa cuando se composta. Pues aquí tenemos la tabla de porquinasa líquida y miremos el compost de porquinasa. Entonces,
Simplemente estamos concentrando los nutrientes, no le agregamos nada, simplemente estamos concentrando los nutrientes. Y obviamente hay una resíntesis. Ustedes saben que el proceso de compostaje es un proceso de degradación y de síntesis de nuevas moléculas. Entonces tenemos que pasamos de materia seca del 2% al 80% prácticamente. Esto ya es un avance muy grande. Entonces de un nitrógeno de 0,08 a uno de casi 3, de un fósforo de 0,041 a 2,64. Ustedes pueden calcular el número de veces de aumento de esto. Simplemente dividen el valor que está en la compost, divido el valor que está en la porquinasa líquida y les da el número de veces que se concentra. El potasio, miren la concentración de 0,018 a 1,22. El calcio igual, 0,042 a 1,06. El magnesio, 0,03 a 1,22. El cobre, de 25 a 100 partes por millón. Del hierro no tengo aquí referencia en la porquinasa. El zinc de 52 a 1600 partes por millón. Muy importante este zinc, importantísimo como elemento primario menor. Bien, el manganeso tampoco lo tengo aquí en referencia. Y el pH de 7,4 a 7,28. Miren que el pH realmente no se mueve mucho. Y puede ser que en el proceso de compostación, como se inicia una fase ácida, una fase ya alcalina o una fase de basificación, este hierro, este manganeso, lo más posible es que se hayan complejado y por eso no aparecen en el análisis. Bien, es muy importante otros parámetros de calidad del compost de porquinasa que refieren los autores de la cartilla. Tiene una CIC muy alta, altísima, de 53,7, un carbono oxidable de 26,8, una densidad aparente muy baja, o sea que tiene muy buena capacidad de retención de agua, de 233%. Es un producto muy liviano, muy ligero, digamos de excelente calidad para hacer sustratos para vivero, por ejemplo. Aquí es una tabla estudiantes de comparación de parámetros de compost de porquinasa, de gallinasa, de residuos sólidos urbanos y de un compost de vástago y banano. El vástago es el pedúnculo que sostiene el racimo del banano, mal llamado vástago, que realmente no es un vástago. Entonces ustedes pueden ver ahí la gallinasa es la mejor en nitrógeno, el compost. En fósforo observamos valores muy buenos en porquinasa y gallinasa. Obviamente estamos comparando dos compost de estiércoles que son altos en nitrógeno y dos compost de residuos, digámoslo así, que no contienen estiércoles o los residuos sólidos urbanos pues contendrán algo, pero es muy bajo. El potasio, la gallinasa tiene un contenido muy grande, el compost de gallinasa, que nosotros tenemos todas las posibilidades de hacerlo en la montaña, en nuestra hacienda, no solamente sanitizarla, sino compostarla. El calcio, tenemos un valor alto en gallinasa, no se registra valor de calcio en residuos sólidos urbanos, que son las basuras urbanas, y en vástago y banano, compost de vástago y banano.
El magnesio alto tanto en porquinasa como en gallinasa. La 6C muy alta en porquinasa. Luego le sigue la 6C en compostaje de vástago y banano. Yo personalmente ya les he tal vez comentado, tuve experiencias de producción de lombricompuesto, no de compostaje con vástago y banano, de muy buena calidad. 46%, perdón, 46 de 6C, vástago y banano. Luego le siguen la gallinaza y el de más baja 6C son los residuos sólidos urbanos, el compost de residuos sólidos urbanos. En el pH entonces observamos una tendencia básica como es de esperarse, siendo pues el menor que apenas está llegando casi 6,97 a la neutralidad, el de vástago y banano, pero los demás tienen unos pHs ya que pasan de 7 y el de residuos sólidos urbanos ya inclusive llega hasta 8,5. De materia orgánica, el de vástago y banano muy alto, 80,1 en materia orgánica, seguido el de porquinasa, gallinasa y residuos sólidos urbanos. Entonces miren el gran valor en materia orgánica del compostaje de vástago y banano. En cenizas o minerales, que es de esperarse el de residuos sólidos urbanos muy alto, prácticamente 48% de minerales. Aquí se incluyen metales pesados, recuerden que hay que tener cuidado con eso. Y luego seguirían el de gallinasa, porquinasa y en muy baja cantidad realmente en minerales el de vástago y banano, aunque con ese valor de materia orgánica ya nos da un producto de buena calidad. Y además esos minerales uno los puede agregar, puede fortificarse ese compostaje, se pueden agregar posteriormente. La relación carbono-nitrógeno del producto final, tenemos una relación, digamos, buena, porquinasa, gallinasa, residuos sólidos urbanos, la mejor en porquinasa y residuos sólidos urbanos, luego en gallinasa, y es de esperar que en vástago y banano sea tan alta. ¿Qué quiere decir? Hay pocas fuentes de nitrógeno. ¿Qué nitrógeno va a tener un vástago y un banano? Entonces por eso es tan alta la relación carbono-nitrógeno. En la densidad es muy buena en todos. Decir buena quiere decir muy baja. 0,20, 0,21, 0,34, 0,15. Producto muy liviano. Y la capacidad de retención de agua muy buena. Quinasa. Le sigue luego en el compost de vástago y banano. Y le sigue gallinasa y por último residuos sólidos urbanos. Entonces, estas son unas características de compost que deben tenerse en cuenta para definir realmente la calidad. Infortunadamente, como he mencionado tal vez en otras clases, en la mayoría de los compost no sale la composición completa, salen algunos parámetros, pero no todos los que serían deseables. O a veces no sale cuáles son las materias primas o los procesos, no, realmente no, a veces no se maneja esta información, ni mucho menos cuando son productos que no tienen registro ICA, que son comercializados pues a un nivel muy local. Muy bien. Estos son unos niveles en estas
En estos compost de metales pesados, mire que en gallinaza no se registra ninguno. Y como se puede observar ahí, el gran problema de los compost de residuos sólidos urbanos, que es una cantidad muy alta con relación a la porquinasa, por ejemplo de cadmio, de 0,5 a 2,6, de 18,4 a 68, plomo de 0,7 a 142, cromo de 21,6 a 162 y arsénico de 1 a 3,2. Entonces hay que tener muy presente y esto sí que nunca aparece en un compost. Los residuos sólidos urbanos no, o ningún otro compost tiene la relación de metales pesados y sus niveles. Recuerden que estos compost de metales pesados deben usarse exclusivamente en zonas verdes o cultivos forestales o plantaciones forestales. Bien. Aquí les voy a hablar algo de la bobinasa fresca como abono. Estas son algunas fotografías de fincas ganaderas donde hacen este uso. Aquí en nuestro departamento es muy poco lo que se hace. En la sabana de Bogotá sí se encuentran en casi todas las fincas tanques estercoleros donde va la bobinasa, desde los salas de ordeño. Entonces aquí se ponen unos aspersores. Estas fotos, aspersores o cañones, son de la ganadería de Frigo Colanta en Santa Rosa de Osos. Se lleva por manguera, pues con una motobomba para darle presión y se hace la aspersión. Entonces miren ustedes ahí el tanque estercolero de Frigo Colanta y la aplicación con el cañón. Ese cañón va girando. En los potreros donde se aplica esta bobinasa, es muy interesante ver cómo aparecen los tréboles, el carretón blanco, los tréboles. Ahí vemos en acción el cañón. ¿Por qué aparecen esos tréboles, muchachos? Porque la fertilización nitrogenada inhibe, digamos, el crecimiento de las leguminosas, predomina la gramínea. Pero ya cuando usted le echa algo más equilibrado, con otros nutrientes, empiezan a aparecer las leguminosas, que estaban ahí, la semilla latente. Este trabajo es muy interesante de México, donde se muestra el impacto del estiércol bovino en el suelo y en producción de forraje de maíz. En la revista mexicana de ciencias agrícolas, esta es la referencia. Entonces aquí se ven los cambios en la materia orgánica en el estrato de 0 a 20 centímetros de profundidad, que es por lo menos en pastos de pastoreo, donde se concentra la mayor cantidad de raíces secundarias absorbentes. Entonces se puede ver ahí qué tratamientos están aplicando. En un testigo aplican 40, 80, 120, 160 de toneladas por hectárea de estiércol bovino. Y también tienen otro tratamiento que es un abono químico de formulación 150-0. En el eje vertical observamos porcentajes de materia orgánica en cada año de estudios en el suelo. Entonces, ¿cuál tratamiento observamos de buena cantidad de materia orgánica que se va mejorando? Podemos ver 120, mejor dicho, en todos los que son diferentes al testigo.
en 100, en 80, en 120, cómo aumenta la cantidad de materia orgánica. Y si usted quiere recuperar la fertilidad natural de un suelo, es aumentarle los niveles de materia orgánica estable. Entonces, como se observa ahí, entre los años 2001 y 2004, se obtuvieron los mayores niveles. Y es interesante ver cómo el químico de 150-0 y el testigo fueron los más bajos. O sea, esa aplicación tuvo un muy buen efecto sobre los porcentajes de materia orgánica. Aquí vemos lo que ellos muestran de resultados de este mismo ensayo con estiércol bovino fresco, con el testigo químico, la producción de forraje de maíz desde el año 2000 hasta el 2007, son trabajos de largo plazo, que en estudios de cultivos perennes como los pastos, o inclusive puede ser en este caso el maíz, es muy bueno tener referencias mínimo de 2 años. Ahí observamos, estas son las dosis o tratamientos en megagramos por hectárea. 1.000.000 de gramos es una tonelada, megagramo es 1.000.000 de gramos. Vemos de 0, 40, 80, 120, 160 y el testigo químico. Se observa la producción de forraje de maíz en el año 2000, donde observamos que la mayor producción fue con 120 toneladas por hectárea, inclusive superior al químico. Esto en forraje verde. Aquí se conserva la superioridad de la dosis de 120 toneladas por hectárea. Sigue conservándose esa dosis de 120 en el año 2002. Miren la gran diferencia con el testigo. Luego en el año 2003 ya bajaron en general las producciones, pero sigue siendo superior a la de 120. Entonces esto es para mostrar la importancia de la aplicación de abonos orgánicos. En este caso son estiércoles frescos, pero también lo ideal, como ya les he mencionado, sería compostarlos. Muy bien. Aquí tenemos de este mismo trabajo. Esta figura muestra la tendencia de producción de forraje de maíz en diferentes tratamientos, donde se muestra el testigo y el 120, el tratamiento de estiércol que mejor resultados nos dio en producción de forraje. Y tenemos ahí nuestra ecuación de predicción, el modelamiento de ese estudio, donde usted simplemente reemplaza X, sería el tratamiento de estiércol, la cantidad de estiércol, y le da la producción de forraje esperada. Estas las famosas ecuaciones de regresión o de predicción con un coeficiente muy alto, un modelo que se ajusta muy bien, de 0,9343. Estas son otras publicaciones que yo les quiero mencionar que me parecen importantes. Esta cartilla técnica de compostaje para residuos domiciliarios separados en la fuente. Estas son publicaciones de Corantioquia que se encuentran disponibles en el portal de Corantioquia. Ustedes miren cómo se compostaje con residuos de la casa.
Aquí vemos algo de infraestructuras de compostaje. El compostaje se puede hacer en una pila, en un caballón, como ya vimos. O si usted quiere hacer una infraestructura un poco más elaborada, miren esta de madera. En esos 4 cajones, generalmente se deja un cajón para depositar los residuos frescos y luego se van moviendo modularmente los 4 cajones. Miren estos modelos, muy sencillos, con protección contra el sol y la lluvia más que todo, que son los que nos pueden afectar el proceso. Entonces aquí son aquí observamos una compostera de madera sencilla modular. Aquí se dice que en el compartimiento del centro se almacena el material y se comienzan a llenar los 2 laterales. Este es otro ejemplo, mucho más elaborado de compostaje, con esas tapas que también ayudan a evitar cuando agregamos los componentes frescos, de todas maneras hay algo de presencia de moscas. Aquí en Medellín y en Colombia y en muchas partes hay ya modelos de compostadores plásticos. Esta empresa, Earth Green, tiene modelos para hacer compostaje en recipientes plásticos. Pues uno lo puede reemplazar con una caneca plástica y con un tubo perforado en el centro. Yo lo he hecho. Estos recipientes son costosos, pero son muy durables. Tienen diferentes tamaños y capacidades. Miren estos modelos de esta empresa que la vi en una de estas ferias agropecuarias aquí en Medellín. Tiene desde capacidad en volumen de 100 litros hasta 4 toneladas y media. Y ahí tienen las capacidades en carga, en kilogramos por día de residuo, capacidad de carga en litros por día, capacidad en número de personas o número de viviendas de 3 a 4 personas según cada necesidad. Esto lo promueven mucho para hacerlo en áreas urbanas. Pero maquinaria agrícola para hacer compostaje a gran escala existe. En los países ya más industrializados los procesos son hechos completamente mecanizados. Entonces ahí este es un aparato que es una volteadora aireadora de la pila de compost. Entonces son procesos ya completamente mecanizados de gran escala. Esta es la misma volteadora aireadora, miren. Al hacer este proceso se está evaporando agua. Hay diferentes tamaños, miren, estas máquinas. Inclusive aquí están bajo techo con esta máquina haciendo el volteo. Miren la importancia del volteo, de la homogenización de la mezcla, de mantener esa mezcla bien aireada. Una pila muy grande, miren las pilas separadas. Y el vapor que se observa es la evaporación de la humedad. Miren aquí, inclusive tiene la tolva con una tela, con una especie de rampa donde se mueve el producto. Ya se van apilando todo el material ya después de los volteos, ya está prácticamente de salida. Con esa banda transportadora se van moviendo, se van depositando. Este es un compostaje en camas grande.
Aquí hay que hacer la ventilación estática, porque es muy complicado ya hacer volteo. Entonces se hace ventilación estática con los tubos que mencionamos en otras clases pasadas. Tienen los caballones perfectos. Se ve la evaporación de agua. Igualmente se ve que no ha habido fase de maduración porque se observan todavía muchos residuos vegetales. Estos caballones perfectos, triangulares, son hechos con maquinaria. Son producciones a gran escala. Ya lo que llamamos volteos o aireación dinámica, pues esto en compostales pequeños se hace con pala y con una manguera sencilla. Aquí están haciendo los volteos con una retroexcavadora. En la central ganadera hacen volteos, alquilan una máquina cada 8 o 15 días, una pequeña máquina, un pequeño cargador que se denomina Bobcat. Ese cargador pequeño hace los volteos. Miren aquí una máquina más pequeña para hacer las pilas y los volteos. Miren que esa máquina tiene como un rodillo, parece un arado rotatorio, un rotavítor, y va haciendo la función de volteo de aireación dinámica. Como les mencionaba, en la central ganadera se hace compostaje con los estiércoles de los corrales y con todo el residuo ruminal que queda de los animales, lo que llaman la ruminaza. Aquí están recibiendo un operario donde llega toda la ruminaza, que es un material predigerido en el rumen, que es prácticamente el pasto ahí predigerido anaeróbicamente. Tiene un olor pues muy fuerte. Aquí es como eh, donde se deshidrata ese material para empezar la compostación. Aquí ya lo van sacando de esa poceta, lo apilonan y comienza el proceso. Tienen ya caballones más pequeños, también trabajan con camas y cuando no hay forma pues de alquilar más que todo el Bobcat que les menciono, el cargador es para pilas más grandes, ya el trabajador hace el volteo. Aquí observamos también las camas, ya el producto final. Esto está a cargo, pues esto tiene registro ICA de una ingeniera agrónoma. Con los estudiantes de profesionalización se puede visitar porque son grupos pequeños, porque grupos muy grandes no aceptan. Aquí ya están empacando el producto final en costales con la marca Central Ganadera. Miren que dicen que es un acondicionador orgánico de suelos. Miren que no hablan de fertilizante, acondicionador orgánico, físico, biológico de suelos. Cada pila tiene su registro muy importante, la fecha de deposición de los materiales, en qué fecha se hizo esa pila para ir controlando todos los variables que ya vimos, de humedad, de temperatura, ir controlando todas estas variables. En el frigorífico de Colanta, donde tuve por varios años estudiantes de práctica, también, no sé si en este momento, pero en ese entonces tenían un proceso de compostación de la ruminaza y observamos la ruminaza que sale ya del matadero.
tienen una prensa donde la deshidratan. Y tienen un área muy grande, lo que llaman ellos biofábrica de compostación. Como es un clima más frío, entonces tienen un patio grande con una marquesina, un polietileno, estos agrolene, polietileno de invernaderos para el secado. Muy bien. Pasemos ahora a hablar de lo que es el bokashi. El bokashi, como su nombre lo indica, fue creado en el Japón. Por eso tiene ese nombre. Es muy importante la diferencia con el compost. Es muy básica y muy sencilla, pero importante tenerla presente. El bokashi es un compost incompleto. ¿Qué quiere decir? En el bokashi solamente se hace la fase mesófila. Primero, ¿esto qué implica? La fase mesófila solamente evita pérdidas muy altas de nutrientes. Entonces el bokashi es más rico en nutrientes que un compost. Digamos que esa es la parte atractiva del bokashi. No se realiza la fase termófila porque en esa fase hay más pérdida de nutrientes por la misma consumo de nutrientes por las bacterias termófilas. Pero el bokashi, a mi juicio, no quiere decir que no se pueda hacer, obviamente, pero tiene más desventajas que ventajas con relación a un compost. Tal vez la desventaja más grande es que no está sanitizado. No está sanitizado. Porque no pasa a la fase termófila. Es claro, es más rico en nutrientes porque simplemente la fase mesófila se desdoblan, ustedes ya saben, solo compuestos livianos, digámoslo así, moléculas más simples como azúcares, carbohidratos, algunas proteínas. Entonces es un producto, digamos, menos procesado, por decirlo así, menos digerido. O sea, solamente pasa la fase mesófila. Y esto es muy importante tenerlo presente. Y también, como vamos a ver en esta formulación, requiere un poco más trabajo y de más adición de más elementos. Entonces, para mí es mucho más ventajoso el compost. Otra gran ventaja del bokashi es que se realiza mucho más rápido. Es una fase solamente mesófila y se realiza mucho más rápido, mientras un compost puede demorar de 2 a 3 meses, o puede ser más si la fase de curado es más larga. Esta se realiza en muy poco tiempo. Esta formulación que yo les voy a presentar aquí, recomendada por la Federación de Comité de Cafeteros de Antioquia, 20 bultos de estiércol, usted puede llevar esto a la cantidad que quiera, pues puede ser simplemente 2 bultos de estiércol, es decir, usted conserva las proporciones, 20 bultos de estiércol dice aquí. Material vegetal, puede ser pasto, cisco, bagazo de caña o acerrín, esto es tomado pues de la Comité de Cafeteros de Antioquia. Se agrega tierra negra, tierra de capote, que esto es algo que no me agrada mucho, pues porque la tierra negra o tierra de capote hay que protegerla. Esto básicamente es como que esa tierra negra es el inoculante de microorganismos, porque se supone que el estiércol, el material vegetal, tiene menos, entonces aquí con esa tierra negra es lo que se llaman en agricultura ecológica microorganismos de montaña. Yo diría que sería muy bueno
primero hacer una multiplicación de estos microorganismos de montaña, que hay formulaciones para hacerlo, en agricultura orgánica, y luego aplicarlos. O usted hacer su caldo microbiano aeróbico o anaeróbico y aplicarlo luego. Porque 20 bultos de tierra negra es bastante. Se agrega una fuente de azúcar, carbohidratos de rápida solubilización, de rápido aporte de energía. Básicamente esto es para alimento de los microorganismos. Como es un proceso tan rápido, se agrega esto como fuente de microorganismos, inclusive hasta de hongos. Se le agrega, pues en esta formulación de la comité de cafeteros, se le agrega ceniza de fogón de leña, la ceniza blanca que queda, o harina de huesos. Harina de huesos, todos sabemos en zootecnia que es un ingrediente de la materia prima para fabricación de concentrados. Realmente pues no sé si en este momento es permitido. O roca fosfórica. En este caso es posible hacerlo desde el principio. Si fuera un compostaje yo no lo recomiendo mucho porque puede alterar la curva de fermentación aeróbica, la oxidación, porque afectaría la variación de pH, que el pH es muy importante para que haya oxidación en la pila de compost. Se agregan levadura de pan, la Saccharomyces cerevisiae. Esta levadura, como vimos en compostaje, es como un acelerador del proceso, el proceso fermentativo. Se remoja, se agrega agua. Esta agua generalmente recomienda que sea agua no clorada, que sea agua natural de lluvia o agua corriente de quebradas o ríos, que no esté pues muy contaminada, y mucho más en este bokashi que no es sanitizado. Es muy importante que sea agua limpia. El proceso es la mezcla, el estiércol, el pasto correctivo, la tierra negra, y se mezcla con volteos. Aparte se mezcla la melaza y la levadura de pan en agua. Y en cada volteo se va agregando esa mezcla de melaza y levadura de pan en agua. Se va agregando en cada fase. Y se recomienda voltear cada 3 o 4 días. Aquí en el bokashi es muy importante el volteo para que no se caliente demasiado y se pase a una fase termófila. A los 15 días se fracciona ese volumen en 5 partes y se echan 800 kilos, pues o la proporción que ustedes estén haciendo, de la mezcla fresca inicial para mejorar y acelerar la descomposición de esos materiales. Pues a los 21 días, miren cómo es de rápido, ya se tiene un precompost, que el bokashi es un precompost que se puede utilizar en plantas en producción. Aquí la Federación de Cafeteros, el Comité de Cafeteros recomienda hacerla en almácigos o con plántulas y utilizarlo en una proporción de 3:1 de tierra y bokashi. Este bokashi, como todos los abonos orgánicos, debe molerse si se va a comercializar para uniformizar la granulometría. Ahí podemos ver una foto. Ahí, por ejemplo, en esa bolsita dice bokashi con bacterias EM, o sea, microorganismos eficientes. Bien, vamos a dejar por ahora aquí y luego continuamos hablando del lombricompostaje, que es también bastante importante e interesante. Les habló Julio Echeverry Gómez, profesor de zootecnia
de la Universidad de Antioquia. Recuerden que cualquier inquietud, duda, corrección o aporte son bienvenidos. Muchísimas gracias.